El fútbol se convierte más que nunca en un campo de batalla política en Irán. Dios mío, ¿y eso no supondría un gran cambio en la política del país? La primera victoria de la selección en un mundial y contra Estados Unidos. El gol más celebrado en la historia de Irán. Hicimos más en 90 minutos que los políticos en 20 años. El fútbol se convierte más que nunca en un campo de batalla política en Irán. Y aquí hay una anécdota muy curiosa, y es que los periódicos más liberales ponían el acento en los partidos del fin de semana, en los partidos de fútbol, mientras que los más conservadores priorizaban hablar sobre la lucha libre, que era, según ellos, el verdadero deporte nacional de Irán. ¿Ves ahí esa batalla, ¿no?, entre reformistas y conservadores que alcanzó su punto álgido en las elecciones presidenciales del año 1997, en las que se enfrentaron el clérigo ultraconservador Ali Akbar Natek Nouri y el candidato reformista que era Mohamed Khatami. Y Khatami, que recibió un apoyo abrumador por parte del mundo del fútbol, pues ganó esos comicios con casi el 70% de los votos. Dios mío, ¿y eso no supondría un gran cambio en la política del país? O sea, al final estamos hablando de que un candidato contrario al establishment conservador sería el jefe de gobierno. Pues no quiero ilusionarte tampoco demasiado, Marina, porque hay que recalcar una cosa, y es que en Irán el líder supremo, en este caso el ayatolá Ali Khamenei, es el jefe del Estado y tiene las competencias en política exterior, en seguridad y defensa y en el nombramiento de los jueces, entre otras cosas. Su palabra está por encima de la del resto en la mayoría de los temas, o por lo menos en los principales. Pero es verdad, hay que decir que Irán no es una autocracia unipersonal en sentido estricto. El presidente, que es el mayor cargo electo del país, se encarga de la gestión diaria del gobierno y tiene una gran influencia en la política interna. De ahí que la elección de Khatami en aquel momento fuera tan significativa. Sí, de hecho, no es casualidad que ese amago de aperturismo coincidiera con quizá el que sea el gran momento de la historia del fútbol iraní, o su mayor éxito, que es su clasificación para el Mundial de Francia de 1998, 20 años después de ese Mundial de Argentina del que hemos hablado. Y es más, cuando el equipo regresó al país, después de aquel Mundial, se produjo un hecho muy simbólico. Es que en el recibimiento a los jugadores, en el Estadio Azadi de Teherán, 5.000 mujeres se concentraron en las gradas, a pesar de que les habían recomendado que se quedaran en casa. Recomendado. Incluso algunas pues se quitaron el velo en esa celebración. Ese es el poder que tiene el fútbol en Irán. Sí, el fútbol como ese espacio de expresión y sobre todo de resistencia. Me encanta, la verdad, me encanta. Y volviendo a ese Mundial de Fútbol del 98, ahí no es donde se produjo el partido más político de la historia, es decir, el famoso duelo entre Estados Unidos e Irán. Sí, efectivamente. Ese fue el Mundial en el que se produjo ese partido. Claro, es que supongo que aunque a las autoridades iraníes no les inspirara demasiado el fútbol, aquel partido debió ser un acontecimiento en mayúsculas, sobre todo recordando de dónde venimos y todo lo que hemos estado escuchando durante todo el podcast. Sí, tuvo una repercusión enorme. Hay que pensar que después de la clasificación al Mundial, el fútbol ya había desatado una guerra en el país. O sea, tanto es así que en los 5 meses previos a esa Copa del Mundo, la selección iraní cambió 2 veces de entrenador. Estaban nerviosos. Estaban nerviosos. Se pasó del brasileño Valdeir Vieira al croata Tomislav Ivic. Dos escuelas absolutamente similares, ¿no? Similares. Jolines. ¿Y todo cuál se quedaron? Pues mira, los sectores conservadores, ni uno ni otro, querían a un entrenador que fuera iraní y que fuera cercano al régimen. Por el tercer entrenador. Exacto. Entonces el escogido, cuando faltaban pocos días para que debutaran en San Etienne ante Yugoslavia, los iraníes... ¿Pocos días? Pocos días. Ostras. Pues Jalal Talebi, exjugador del Esteghlal, pues fue el escogido para ser el seleccionador. El caso es que llegó el Mundial de Irán y llegó el momento importante. Irán se citaba con Estados Unidos en la fase de grupos. El sorteo de la FIFA había establecido que los norteamericanos iban a actuar como locales. De manera que tenía que ser el equipo iraní el que fuera a saludar a los jugadores estadounidenses. Se van complicando los elementos del partido todavía más, ¿eh? Tremendo problema. Porque para colmo el líder supremo, Ali Khamenei, dijo que ni hablar. ¿En Eso serio? no va a suceder. Cero sorpresa, y se tuvo que hacer al revés. A pesar de que las normas no es lo que estipulan, pues se tuvo que hacer al revés. Pero con todo, el seleccionador Khatami pues quería que el partido simbolizara la paz entre los dos países y la integración de Irán en la comunidad internacional.
Y Talebi había dicho en rueda de prensa que quería demostrar que no tenían ningún tipo de problema con nadie, y yo creo que se acabó demostrando. Bueno, pero no empezaron muy bien, ¿eh? No empezaron muy bien, pero es verdad que los jugadores iraníes pues, le regalaron un ramo de flores, flores blancas a los jugadores estadounidenses, posaron junto a ellos, se hicieron fotos previas. O sea, que fue algo que estuvo bastante bien. Algo es algo, ¿no? Ese pequeño gesto. Pero bueno, vayamos al grano. Cuéntanos quién ganó ese partido, cómo quedó. Pues ganó Irán. Ganó Irán. Jugando en casa. Sí, claro. Por lo menos iban como locales, tú. Imagínate la primera victoria de la selección en un mundial y contra Estados Unidos. O sea, el gol de Madavikia, ese gol histórico, a falta de 5 minutos, sigue siendo hoy el gol más celebrado en la historia de Irán, hasta el punto que el presidente de Estados Unidos en aquel momento, Bill Clinton, pues le felicitó al equipo iraní por el triunfo. O sea que... Pues fíjate que yo no me imagino eso pasando ahora, por lo que sé. Yo tampoco. De todas formas, hay que decir que Irán, en los partidos grandes, en los claves, Israel-Estados Unidos, siempre gana. Sabe dónde poner toda la energía y todo, dónde sacar resultados. En los clásicos, Totalmente. Pero lo que comentabas, Marina, la verdad es que no me imagino que eso sucediera a día de hoy. De hecho, no sé qué sucedería si Irán ganara en el próximo Mundial a Estados Unidos en Estados Unidos. Es que lo mismo le da a Donald Trump por volver a atacar las instalaciones nucleares de Irán. No me sorprendería nada, la verdad. Mira, habláis de política, yo lo vuelvo a traer al fútbol, porque quien mejor supo resumir el espíritu de aquel encuentro fue el jugador estadounidense Jeff Agos, que se sacó de la chistera una frase espectacular. Dijo, hicimos más en 90 minutos que los políticos en 20 años. No está mal, no está mal. Eso ya es para pasar ahí a los anales de la historia, ¿eh? Increíble. Eso sí, hubo alguien que no quiso bajarse del burro y aprovechó el éxito para politizarlo ante las masas. Déjame pensar. Yo voy a apostar por Jamenei porque lleva un rato sin liarla, ¿eh? Sí, pues efectivamente, salta la sorpresa en las gaunas. Y eso, al acabar el encuentro, pues el líder supremo iraní, perfil bajo, comparó esta victoria directamente con la revolución iraní. Es decir, lo puso un poco a la misma altura. Tu amigo el menos optimista. Un poco exagerado, ¿no? El chaval. Sí, casi nada. De todas formas, el Estados Unidos e Irán no es el único partido de selecciones que ha reflejado esas relaciones conflictivas de Teherán, ¿eh? Hemos hablado de los partidos anteriores contra Israel, pero tras el final de la guerra con Irak, por ejemplo, la selección iraní y la iraquí disputaron todos sus partidos en territorio neutral hasta 2001. Y lo mismo sucedía con Arabia Saudí, por ejemplo, que se negaba a enviar a representantes a suelo iraní. También te digo, creo que cualquier partido que disputes contra Irán es un partido político. Casi, sí. Además, este tipo de vetos hoy en día siguen sucediendo. Por ejemplo, en 2017 el ministro de Deportes iraní vetó en la selección a 2 de sus futbolistas porque habían jugado un partido contra un equipo israelí, el Maccabi de Tel Aviv, en una previa de Europa League. Claro, entonces ellos desde sus propios clubes. Sí, claro.